Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Vamos a continuar con el capítulo 4. Fíjense que estamos en el capítulo 4, pero llevamos una secuencia de lo que hemos leído hasta ahora, ¿no? Empezó con el prólogo, luego vino la opinión del médico que nos habla acerca de algunas características de la enfermedad. Luego vino la historia de Bill, que ya les decía yo que era para que lo que llaman encontráramos reflejo, que nos viéramos retratados en la personalidad de Bill, no tanto, claro, también en cómo se presentó la enfermedad en él, pero acuérdense que la enfermedad es una y el síntoma es otro. Nos habla un poco de su consumo, pero también nos habla un poco de su forma de ver las cosas, que es la causa de su consumo. Luego en el capítulo 2 es donde nos anuncian que hay una solución. Nos dan algunos tips acerca de esa solución. Aquí en este capítulo también es donde queda claro lo que se entiende por impotencia, por no poder no consumir, que es otra de las características de nuestra enfermedad.
también nos hablan de lo que ellos entienden por ese cambio que le nombran experiencia espiritual profunda y efectiva. Y aquí nos remiten por primera vez al apéndice 2, que es donde tratan ese cambio en nuestra reacción a la vida. Si cambia nuestra reacción a la vida, es porque hemos cambiado nosotros, y grandemente, como dice aquí, cambio que ha revolucionado, que ha cambiado por completo toda nuestra vida. Nos expresa ese cambio con algunas, en varias formas, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice: el hecho central en las vidas de estas personas que estaban encontrando la salida. Acuérdense que esto es la experiencia de los pocos más de los primeros 100 que estaban encontrando la salida de la situación en la que estamos nosotros. Y nos dice que el hecho central en las vidas de ellos, y qué es lo que consideran ellos, qué es lo que les está permitiendo la salida, lo dicen: el hecho grandioso es este y nada más. Es lo que les está permitiendo vivir ya otra situación en donde ya no se manifiesta el hecho de que no pueden no consumir, y de que no pueden no consumir en la manera en que consume el adicto. Y dicen que ese hecho central es la certeza de que dentro de nosotros, ¿verdad?, está ese poder que está haciendo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer solo. Luego nos narran la experiencia de Rowland H. cuando fue a ver al doctor Jung. Aquí el doctor Jung refrenda lo que ya había dicho el doctor Silworth, que los médicos sí sabían lo que nos hacía falta, pero que no era algo que ellos pudieran manejar con nosotros. El doctor Silworth lo dice que porque no pueden manejar ciertos poderes del bien que no encajan en sus conocimientos sintéticos. El doctor Jung dice que sí sabe el arreglo emocional que se tiene que presentar en nosotros. Vuelve a utilizar el término experiencias espirituales vitales, y él lo describe como unos casos muy raros de enormes desplazamientos y reajustes emocionales que están basados en que la forma en que pensábamos, y con ello las emociones que originaban nuestros pensamientos y las actitudes que surgían de esas emociones, han sido sustituidas por un conjunto completamente nuevo de forma de ver las cosas, y con esto de forma de sentir y de actuar. Dice el doctor Jung, también reconoce que no puede, lo que siguen reconociendo hasta la actualidad muchos de los doctores, que son los que por lo general se ocupan del trato de las enfermedades, aunque la manera de tratar esa enfermedad pues es una forma completamente distinta a la de tratar cualquier otra enfermedad. Y aquí nos anuncian que se ha encontrado una psicoterapia grupal, nos dicen de una solución común que sí puede lograr lo que el arreglo tan grande
que los doctores no pueden lograr. Y aquí nos explican también que estos cambios se presentan de una multitud de formas diferentes. Tal vez de una manera distinta para cada uno de nosotros. Aquí nos mencionan el libro del psicólogo William James, y nos dice que hay multitud de formas en que las personas experimentan este cambio. Aquí les recuerdo que aquí 2 veces nos remiten al apéndice 2, donde tratan de explicar este cambio. Allí en el apéndice 2 nos dice que realmente es un cambio en la forma en que reaccionamos a la vida, y nos dicen que la esencia de ese cambio es el hecho de que nos damos cuenta de que Dios está. Dejamos de estar tan autoobsesionados que podemos darnos cuenta de que Dios está. Aquí, a lo largo de lo que llevamos hasta este momento, pues el hecho que nos hace pues poner atención en eso que siempre ha estado disponible, y que el problema era que no teníamos la libertad de darnos cuenta, como nos dicen aquí. Dice que no podemos tener acceso a lo que está a nuestro alcance, porque nuestra mente no puede ubicarse en todo eso que está a nuestro alcance. ¿Por qué no puede ubicarse en todo eso que está a nuestro alcance? Porque está autoobsesionada o egocentrada, ¿no? Por eso no se da cuenta de lo demás. La atención en ti mismo absorbe toda tu capacidad de tu mente, y no eres libre para darte cuenta. Eso nos lo anuncian en el capítulo 2, que hay una solución. En el capítulo 3 nos explican otro rasgo de nuestra enfermedad que nos permite identificarla o definirla de otra forma, como incurrir en el mismo comportamiento a pesar de las consecuencias que no son buenas para nosotros, y el hecho de que el que no sean buenas para nosotros no nos es suficiente para modificar nuestro comportamiento, incurrir en eso que no nos produce buenos resultados, ¿no? Aquí ya nos damos cuenta de que estamos viviendo la locura adictiva. Hasta donde vamos ahorita, compañeros, en el capítulo 3, todo esto ha ido acompañado por la experiencia que ustedes han tenido. Vamos a centrarnos en este internamiento. Muchos ya tienen experiencias de otros internamientos, tienen conocimiento de otros casos, aparte del caso propio, y se dan cuenta qué terrible puede ser el encarcelamiento en cuanto a la necesidad de consumir, en cuanto a la impotencia de no poder no consumir, ¿no? Aunque tú quisieras y desearas, y lo que estás viviendo te quita la libertad por absoluto, y eso te lleva a un grado de locura. Aquí te habla de la locura adictiva. Te ponen varios ejemplos de la locura adictiva,
Y cómo, a pesar de que lo que te espera sea adverso a ti, eso no evita. O sea, aquí te muestra más claramente la impotencia para evitar caer en ese ciclo y salir de él, ¿no? Y termina con una frase esto, que dice: el adicto no tiene ninguna defensa mental efectiva contra la primera dosis. Ni él ni ningún otro ser humano puede proveer tal defensa, ¿no? Al llegar hasta aquí, esto ya debe de ser para nosotros, pues debemos de poder relacionarlo con nuestra propia experiencia y con la experiencia de los demás, porque aquí estamos compartiendo experiencia todos dentro de la solución común. No tienen ninguna defensa mental efectiva contra la primera dosis. Ni él ni ningún otro ser humano le puede proveer tal defensa. Es decir, ni él ni ningún otro ser humano puede evitar que consuma la primera. Y al consumir la primera, pues viene todo lo que se vive. Y ahora viene el capítulo 4. Aquí nos dice que en los capítulos anteriores hemos aprendido algo sobre la adicción. La adicción es un problema de salud. Muchos sabemos, el síntoma pues es manifiesto, nuestro consumo y la forma de nuestro consumo. Y también, como todo esto lo hemos visto acompañado con otras cosas, sabemos cuál es la causa de que se presente el síntoma. La adicción no es el consumo. La prueba de eso es que hay gente que consume sin ser adictos, ¿no? Ahorita le preguntábamos a un muchacho que si él consumía algo, y nos decía, ¿no?, pues que cuando consume se siente mal, ¿no? Y eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente normal. Nosotros llegamos a engañarnos y llegamos a creer que nuestra forma de vivir consumiendo es una cuestión normal, ¿verdad? Por aquí en el capítulo 3 Entonces,
Aquí en el capítulo 4 nos dice que hemos aprendido algo acerca de la adicción. Y lo que ellos pretenden con lo que hemos aprendido aquí es que haya quedado bien clara la diferencia entre el adicto y el que no lo es. La diferencia no la marca el hecho de que consuman o no consuman. La diferencia la marca el hecho de que el adicto consume porque no puede no consumir. La diferencia la marca el hecho de que el adicto no puede consumir con moderación, de que, y con todo esto pues, lo que lo acompaña, ¿no? Que una vez que inicia el consumo no lo puede interrumpir, consume por más tiempo del que pretendía consumir, deja de atender otras cosas que tiene que atender, y poco a poco va cayendo en el estado, en la situación de no poderse hacer responsable de su vida, no se puede hacer cargo de su vida. Dice aquí, la diferencia entre el adicto y el que no lo es. Y aquí tratan de enfatizar, tratan de volver a repetir algunos detalles que nos deje clara la diferencia. Si cuando deseándolo honestamente te das cuenta que no puedes dejarlo del todo, o si cuando consumes tienes poco control de la cantidad que consumes, aquí te dicen probablemente, aquí quitamos el probablemente y decimos eres un adicto. ¿Qué nos están diciendo? Que el más vehemente deseo de dejar de consumir para el adicto es totalmente infructuoso. Vamos a suponer que ya nosotros deseáramos no consumir. Se supone que por eso estamos aquí, y aquí nos damos cuenta que con desear no consumir y considerando todo lo que hemos dicho del enfermo adicto, para nosotros el desear no consumir es desear no consumir del todo y para siempre. Es la única forma en que podríamos llevar a cabo el hecho de no consumir. Entonces tu deseo de dejar de consumir no te sirve. Cuando consumes tienes poco control de la cantidad que consumes. Ese es el hecho de la compulsión física, la reacción anormal. La mayoría de la gente le pasa lo que les platiqué ahorita respecto a esta persona, que él cuando consume, pues con poco que consuma se siente mal y pues que no le gusta cómo se siente. Y como no necesita consumir, pues si no te gusta cómo te sientes consumiendo, pues puedes hacerlo, pero para nosotros es una necesidad. Entonces aquí dice, antes ya les platiqué a ustedes en la tabla de la progresividad de una adicción en particular, que es la adicción al alcohol, que por cierto no tiene ninguna diferencia con la adicción a cualquier otra droga. Acá el doctor Silbert utiliza la palabra adictos al alcohol. Hay gente que siendo alcohólica piensa que no es adicta. Un alcohólico es un adicto a una droga específica, adictos al alcohol. También ya les platiqué que hay un estudio que toma en cuenta muchas variables de cómo daña la adicción a determinadas sustancias, y las que
la que está hasta arriba en el daño que produce al que la padece y a su entorno, es el alcohol. Les decía, para declarar clínicamente, esto es, para que un médico declarara que alguien era adicto, se tenía que presentar la etapa, la fase que en la tabla esa aparece con el número 8, que es la pérdida del control de la cantidad que consumes. O sea, la dependencia física, compulsión física o alergia orgánica. Ahora ya nos damos cuenta de que si alguien es adicto, ¿verdad?, las características de la adicción se van a ir presentando y se puede saber si es adicto desde antes de que se presente esta etapa de la pérdida del control. Porque también nos dicen ahí en cuanto a la progresividad de la enfermedad, que si un adicto sigue consumiendo, si un adicto sigue en la actividad adictiva, va a ir alcanzando todas las fases de la progresividad de la enfermedad. Todas las fases de la progresividad de la enfermedad. Esa tabla es una tabla para una adicción en particular, pero tienen mucho en común, nos pudiera servir como un buen marco de referencia para la progresividad de la adicción a cualquier otra sustancia. Nos habla del daño orgánico, de los problemas mentales que llegamos a padecer, y todo lo que les estoy hablando no debemos despegarlo de la experiencia que aquí tenemos, ¿no? Tuvimos hace poco un caso, un compañero que estuvo aquí, que se llama Armando. Algunos de ustedes les ha de haber tocado conocerlo. Ese tiene una psicosis por consumo irreversible. Tuvimos aquí otro compañero, se llamaba Carlos Cervantes, le decían Infat. Algunos de ustedes les ha de haber tocado también conocerlo. Ese compañero acabó en un psiquiátrico. Tuvimos otro compañero que estuvo aquí varias veces, estuvo en otros lugares. Ese compañero hace poco se suicidó. Otro compañero que fue servidor aquí se encargó de la cocina. A ese compañero lo encontraron muerto en un baldío en Pachuca, ¿no, hijo? En Pachuca. Y tenemos compañeros que todavía no llegan hasta esos finales, pero por ahí andan aquí cerquita de nosotros. Entonces dicen que si con desearlo, que si el desearlo no te sirve para que puedas dejarlo, y que si tienes la pérdida del control de la cantidad que consumes, yo me quedaría con la primera característica. Si cuando con desearlo no puedes dejarlo, vas a seguir consumiendo, y si todavía no alcanzas la fase de que no tienes control de la cantidad que consumes, la vas a consumir. Eso también nos lo dice la experiencia. Aquí tenemos ese caso. Aquí tenemos ese caso también. Ese caso que les platico, con desear no consumir, no lograba no consumir. Y todavía no presentaba el hecho de la compulsión física, de no poder interrumpir su consumo, de no tener la necesidad de seguir consumiendo al siguiente día y al siguiente. Pero siguió consumiendo y llegó el momento en que ya cumplió con este requisito, que ya más bien es un requisito que yo creo que ya está pasado. Acá la experiencia me dice que está pasado, que ya no es necesario estar esperando a que pase esto para darnos cuenta de que una persona es un adicto. Esto habría
no lo declaraba, el doctor no le diagnosticaba la adicción al alcohol porque no tenía esta característica. También les he platicado, compañeros, que junto con este trastorno de la personalidad, que es lo que antes se llamaban enfermedades mentales, aparecen otros trastornos de la personalidad, ya sea como causa de este trastorno de la adicción o como consecuencia, o de los dos, causas y consecuencias. Aparecen otros trastornos de la personalidad. Acuérdense que todos los trastornos de la personalidad, la Sociedad Psiquiátrica Norteamericana los tiene catalogados, los tiene etiquetados, los tiene codificados con una clave en donde se muestran los síntomas. Y hay personas que son diagnosticadas con trastornos de la personalidad indeterminados, que no se sabe, que son tantos y combinados en una forma tan rara que no se sabe cuáles son. Entonces nos dice que si estamos en este caso, tenemos una enfermedad. Cuando se escribió este libro, todavía no estaba declarado oficialmente por la Organización Mundial de la Salud que esto era una enfermedad, un problema de salud, no un problema de comportamiento. Aunque aquí ya nos lo decían, en la opinión del médico también ya nos lo decían, ¿verdad? Nos decían la opinión del médico. Nos decía que era una enfermedad, que estaban convencidos, aunque la Organización Mundial de la Salud todavía no la declaraba como una enfermedad. Aquí está lo que les decía. Cuando llegamos aquí al capítulo 4 ya nos explicaron de que en los capítulos anteriores nos dieron información acerca de nuestro problema, de que entre esa información que nos dieron la información de que estábamos desadaptados a la vida, que ante la realidad, lo que se vive, uno tenía la necesidad de pretender escapar de esa realidad, en plena fuga de la realidad. También nos dice el médico, y eso es lo que más contribuye, en que tenemos una franca deficiencia mental, que es el hecho de que a pesar de las consecuencias adversas, eso no nos sirva para que modificamos nuestro comportamiento, y que esta deficiencia mental, ¿verdad?, el consumo continuo y compulsivo, a pesar de las consecuencias adversas y la pérdida del control de la cantidad que consumimos, lo ubica en lo físico, en la alergia orgánica. Entonces ya nos van dando varias características de la enfermedad que tenemos, y tenemos que una enfermedad que solo puede ser, aquí ponen la palabra vencida, pero aquí tenemos que entender muy bien en qué forma se puede ser vencida esta enfermedad. En el prólogo nos dicen que los que constituyen la comunidad, la agrupación de lo que se llamó Alcohólicos Anónimos en el año en que se publicó, en 1939, eran poco más de un centenar de hombres y mujeres quienes se habían recuperado de un estado de mente y cuerpo aparentemente incurables. Pero más adelante nos dicen que ese haberse recuperado es tener la enfermedad bajo control, que lo que tenemos es una enfermedad incurable, que ese control lo que te da es una suspensión diaria
de tu sentencia. Es decir, ese control lo que te proporciona es que el síntoma no esté presente por hoy. Ese es el control al que puedes aspirar, y para que el síntoma no esté presente por mañana, tendrás que trabajar también en el control de la enfermedad, que depende del mantenimiento de tu condición espiritual. Entonces, te dice que tienes una enfermedad que solo puede ser controlada por un cambio tal y como sabemos que el control es, tenemos que estarlo renovando, ese cambio hay que estarlo renovando. El cambio, si dejamos de trabajar en él, se deshace, no es un cambio permanente que quede en nosotros. Ayer Juanjo decía que cuando estábamos aquí en junta, pues las cosas de repente parecía que sí eran así, ¿verdad? Pero cuando salimos de la junta, pues vuelve a perder la forma que está tomando aquí en la terapia, pues nuestra ubicación de las cosas, de lo que vivimos. Y dice, este libro se llama Nosotros los agnósticos, ¿no? En aquella época se dice que casi la mitad de los miembros de su agrupación original eran de ese tipo, ¿no? Del tipo que se consideraba ateo o agnóstico. Eso era también por la idiosincrasia y el lugar donde se vivía. Si lo viéramos a la ligera, compañeros, aquí la mayoría de la comunidad que estamos tratando de buscar la salida, pertenecemos no en esencia al tipo que no sea agnóstico, sino por fuera o por apariencia al tipo que es creyente, por la idiosincrasia de nuestro pueblo, por cómo han sido las costumbres en nosotros, por las familias de donde provenimos, ¿no? Y también pues por las desviaciones que hayamos tenido, ¿no? Entonces dice que para las personas, bueno, eso formalmente, pero funcionalmente éramos agnósticos. No había una implicación en nuestra vida que fuera resultado del hecho de que creyéramos en algo. Ese hecho de decir que creíamos no se podía haber manifestado en lo que sentíamos y en nuestras conductas. Era un hecho declarativo nada más, pero que no estaba respaldado por lo que debe estar respaldado una creencia. Entonces dice que para nosotros este cambio que necesitamos experimentar, que ya nos explicaron en el capítulo 2, que el hecho grandioso es la certeza de que dentro de nosotros está el que tiene el poder para que se dé lo que nosotros no podemos lograr. Dice, ¿les parece imposible? Imposible. Vamos a quitar esta palabra. Tal vez podríamos, les parece muy difícil. Pero aquí nos dicen que seguir siendo como somos, seguir siendo como somos, significa el desastre. Ahí está la necesidad de cambio. Y no nos conocían en lo individual aquí a nosotros. No sabía que aquí iba a estar Daniel y Abraham y Oscar y Ismael y Jorge. No sabían quiénes iban a estar aquí. Pero sí nos dicen que no nos conviene seguir siendo como somos. O sea, que si seguimos siendo como somos, va a pasar algo que no va a ser agradable, ¿no? Entonces nos dice aquí, seguir siendo
como es, significa el desastre. Entonces, está la necesidad de que cambiemos para evitar ese desastre. Pero hay múltiples obstáculos al cambio. Hay múltiples obstáculos al cambio, ¿no? Muchos de nosotros decimos, no, pues yo no cambio, yo siempre he sido así, a mí no hay cosa que me cambie. Algunos hasta tenemos orgullo de ese hecho. No, pues yo siempre he sido así, pues, y yo estoy satisfecho como soy, pero no me doy cuenta que el cómo soy tiene una relación directa con la enfermedad que padezco. No, pues yo siempre trato bien a la gente, o la trato igual, no hago diferencias, ¿y qué tanto implica este cambio? Este cambio en qué se debe manifestar, en muchísimas cosas, compañeros. Dice, en nuestra actitud hacia el todo, hacia nuestros semejantes, compañeros. Ese cambio es un cambio total que nos vuelva a otros. Que nos permita parecernos lo menos posible, si es posible, no parecernos en nada como somos. Pero resulta que todavía tenemos el ego. Otra vez no traje el artículo ese, algún día lo veremos. Que todavía tenemos el orgullo de creer que está bien como somos, de creer que valemos por como somos, o de pensar que proyectando esa imagen, que es una imagen que nosotros tenemos, que muchas veces ni coincide con la imagen que tienen los demás de nosotros mismos, es como valemos. Entonces esto implica hasta una escala de valores, un cambio de comportamiento total. Entonces aquí nos dicen, seguir siendo como se es significa el desastre. ¿Qué nos están diciendo? Acá en otro capítulo que viene más adelante nos dice renacer, que de los individuos que somos surjan otros completamente distintos, que tengan la posibilidad de reaccionar a la vida en forma distinta. Entonces dice aquí, esta necesidad aquí me la remarcan de nuevo, me la remarcan. Aquí me dice, es imprescindible un cambio, porque si no se da el cambio, vienen consecuencias muy malas. Desastre es la palabra que utiliza. Y acá abajo me lo dice de otra manera. El no cambiar implica que las cosas me van a seguir pareciendo mal, que voy a seguir estando desadaptado de la vida, que voy a seguir teniendo la necesidad de pretender que me puedo jugar de la realidad, y que de esa manera, cuando yo muera, moriré en la actividad adictiva, una enfermedad terminal cuyos finales son predecibles, muertes sin hijo. Juan José Alito, padrino, aparte de esto que usted menciona del ego, mencionó trastornos de personalidad indeterminados. A mí me decía una vez un doctor que
muchos de los que me decían en mi caso, ¿no? Que yo era una persona que estaba muy enferma mentalmente. Él me sugirió irme a AA. Me dijo, yo no puedo hacer nada contigo, métete a un grupo de AA. Entonces yo sentí en ese momento como que las puertas del infierno, así como cuando se cierran atrás de ti, porque yo creía que iba a llegar a un grupo de gente totalmente tocada. Y a lo que voy es a lo siguiente: Dios realmente puede hacer este cambio aún a pesar del ego y de los trastornos de personalidad indeterminados. Sí, y ya lo hemos leído también cuando te leo lo que dice un psiquiatra de lo que expresa Jung, que esto es lo indicado para cualquier problema de la mente. Y aquí, pues el caso tuyo hubo una duda, primero en tu diagnóstico, luego se te diagnosticó psicosis por consumo, mijo. Y eso era el diagnóstico inicial, ¿eh? En lo que tú me contaste de tu historia, en tus primeros contactos con los psiquiatras, te diagnosticaron psicosis por consumo. Después se fueron por otro lado, otra vez volvimos a tratar de diagnosticarte y otra vez fue psicosis por consumo, pero controlable. Psicosis por consumo controlable, mijo, ¿no? Y ahora, cuando yo digo problema de personalidad indeterminado, pues es que es una mezcla de todo que no cabe en una sola clasificación, no tenemos varios, ¿no? Aquí tuvimos compañeros que tenían algo que se llama trastorno obsesivo compulsivo, que son de los casos más extremos que te puedas imaginar. Mucho peor, tampoco podemos apropiarnos ser los que estamos más mal, hijo. Bueno, para lo que voy es, aún en esos casos, con la ayuda de Dios y de la terapia y de nosotros, de ustedes, se puede dar el cambio. Sí, claro. Te lo he leído como 1000 veces, mi hijo, ese papel que escribió un psiquiatra que se llama Giuseppe Amara, hablando de lo que dijo Carl Jung, y dijo que no solo para el caso de las adicciones, sino para cualquier trastorno de la mente, mijo. Te lo he leído muchas veces, y cuando te lo he leído, te lo he leído con la intención de que lo oyeras, porque tenemos que tener una salida, y la salida la tenemos. Bueno, entonces dice, seguir siendo como es estar condenado a una muerte, el desastre. Morir, seguir viviendo la actividad adictiva y vivir alguna de las terminalidades que tiene la enfermedad. Muertes prematuras, algún accidente psiquiátrico, la cárcel, cualquier cosa de esas. O el cambio. El cambio es cómo se obtiene viviendo sobre una base espiritual, viviendo de una forma en donde lo básico, por acá más adelante dice, sus ideales tienen que cimentarse en un poder más grande que ellos mismos, si es que han de rehacer sus vidas. La palabra ideales es como modelos, como cosas a seguir, como bases, como fundamentos. Tienen que cimentarse en algo más grande que ellos mismos. Este es un elemento terapéutico que lo que quieres es descartar que tu forma de comportarte, tu forma de lo que pretendes seguir, se cimente en ti, en el que crees que eres, en el egocéntrico, omnipotente y narcisista. Sus ideales tienen que cimentarse en un poder más grande que ellos mismos.
Bueno, dice acá, entonces, seguir como estamos es el desastre, la progresividad de la enfermedad. Y el cambio proviene de que lo básico se vuelva lo espiritual. De que en cuanto a nuestras consideraciones, en cuanto a lo que nos sustenta, en cuanto a nuestra escala de valores, cambie todo, cambie por completo. No depender de nuestros inventarios de recursos, de nuestras pretendidas capacidades, ¿verdad? De nada de eso. Entrar a la dimensión espiritual, donde lo que existe, el único yo que existe es la totalidad del universo. Entonces dice que esas son las alternativas. Una, es difícil pasar de una a otra, pero es preferible, es más difícil quedarte en donde estás. Seguir siendo como somos significa el desastre. Ahora hay obstáculos al cambio. Luego dice aquí, y aquí te dicen, ya con la experiencia de ellos, a ellos les pareció así, porque dice que casi la mitad de los miembros de la agrupación eran de ese tipo, o sea, ¿de cuál tipo? De los que les parece muy difícil lograr esto. Al principio algunos de nosotros tratamos de eludir el tema de la necesidad de un cambio tan grande, pues hacerla a un lado, ¿no? Esperando, pero después de algún tiempo tuvieron que enfrentarse al hecho de que tenían que encontrar una base espiritual para su vida, para nuestra vida, o de otro modo, pues vivir lo que íbamos a vivir, atenernos a lo que sucediera, que es el desastre. Pero te dice, les pareció difícil, pero la noticia que te dan es que a estos que lo veían tan difícil, el que ellos hayan podido superar esa dificultad y hacer en su vida que lo básico fuera lo espiritual, nos debe demostrar que no nos debemos de sentir ya derrotados por completo. Al ver esto tan difícil, les pareció difícil y se dio. Entonces, aquí nos dice que esto nos debe brindar esperanza, nos debe brindar consuelo, que esto que vemos tan difícil se da. Ahora nos dice, si un mero código de moral, un código de moral es una lista de las cosas, la moral es lo mismo que la ética, y viéndolo así resumidamente, es lo que se debe y lo que no se debe hacer. Hay una ética o una moral autoritaria y una ética o moral racional. La autoritaria es cuando se te indica lo que debe de ser o no debe de ser. Es, por ejemplo, lo que impone un dictador. Pero hay otra ética que es la racional, la que te dice que lo que debes hacer es porque es lo conveniente, lo saludable. Entonces te dice, si un mero código de moral, una lista de las cosas que se deben hacer y de las que no se deben hacer, o una mejor filosofía de la vida, algún conjunto de explicaciones o visiones que te explicaran mejor lo que es la vida, fueran suficientes para superar la adicción, muchos ya lo hubiéramos superado.
Pero tales códigos y filosofías no nos salvábamos. Podíamos desear ser morales, es decir, conducirnos de acuerdo a lo que es conveniente. Pero ya les platiqué yo también que nuestra enfermedad de la adicción tiene como su trasfondo un yo dividido. El hecho de no poder hacer lo que sabemos, porque sí lo sabemos, que es conveniente para nosotros y para los demás, y no poder dejar de hacer lo que sabemos, porque sí lo sabemos. Ya entrando en el mundo de la espiritualidad, resulta que nosotros como seres espirituales llevamos una ley impresa, somos conscientes de las cosas. Ahí nos diferenciamos de otros miembros de la creación, de otras formas en que Dios se ha manifestado, en que nos ha dado esa conciencia de las cosas, nos ha puesto algo que nos hace sentir lo que es conveniente y lo que no es conveniente. Pero nosotros tenemos el problema de que no podemos, dice, podíamos desear ser morales, pero el poderlo ser, el poder necesario no estaba allí. El poder hacer lo que sabes que es conveniente para ti y para los demás, y el poder dejar de hacer lo que sabes que no es conveniente, ese poder no lo teníamos. Aquí nos está explicando con otras palabras lo que les he leído de otros libros, del yo dividido. Nuestros recursos humanos, bajo el mando de nuestra voluntad, fallaban completamente para que un código, un listado, una clasificación de lo que nos conviene y lo que no nos conviene, nos bastara, porque no lo podíamos aplicar, no lo podíamos llevar a cabo. Dice aquí, falta de poder hacer eso, falta de poder para vivir. Ese era nuestro dilema. No teníamos el poder para vivir. Esa es nuestra enfermedad. Por eso tenemos que pretender fugarnos, tenemos que pretender negarnos a vivir lo que se tiene que vivir. Entonces no teníamos ese poder, dejamos de consumir y el poder sigue sin estar. Teníamos que encontrar un poder por el cual pudiéramos vivir, y como somos algo exigentes no nos basta cualquier poder, ¿verdad? Tiene que ser un poder, y aquí hay un truco, un poder más grande que nosotros, para que no seamos nosotros, porque nosotros dentro del ego también hay un rasgo de omnipotencia, de control. Pero ¿dónde y cómo íbamos a encontrar ese poder? Te dice que eso es de lo que trata este libro. Hasta aquí, hasta donde vamos, ya nos dijeron que ya aprendimos algo de nuestra enfermedad, y que de lo que aprendimos se concluye que teníamos que encontrar un poder por el cual pudiéramos vivir, y que ese poder tenía que ser algo que no estuviera en nosotros, algo superior a nosotros mismos. Aquí ya nos pone una dificultad, ¿verdad? Porque algo superior a nosotros mismos pues es difícil de encontrar. ¿Dónde y cómo íbamos a encontrar ese poder? De eso trata este libro, de habilitarnos para que encontremos ese poder que resuelva nuestro problema. Entonces, si ese es el propósito del libro, ha resultado un libro que es espiritual y también moral. Te dice que van a hablar acerca de ese poder superior a nosotros mismos,
el nombre más común que tiene es el nombre de Dios. Pero aquí nos alertan que si ese nombre nos estorba, mejor le pongamos otro. Aquí surge la dificultad. Al entrar al terreno espiritual, habíamos ya platicado con estas personas que estaban saliendo, habían ya platicado con los prospectos, con aquellos a los que le querían transmitir su experiencia, y vieron que le dijeron que ellos pues estaban saliendo de la situación y querían despertarse esperanzas en ellos, de que ellos también lo pudieran hacer. Bien, les hablaron de cuál era el problema, en qué consistía la enfermedad, les explicaron de cómo funcionaba la comunidad, pero cuando se mencionó a Dios, ¿verdad?, estas personas con las cuales estaban tratando, pues tuvieron una reacción como en contra de esa mención. Aquí dice, frunce el ceño cuando le hablamos de asuntos espirituales, especialmente cuando mencionamos a Dios, porque hemos reabierto un tema que nuestro hombre creía haber evadido diestramente o completamente ignorado. Y aquí, entre las personas a las que estaban hablando, pues tal vez hubiera gente que hablaba de Dios o que dijera algo de eso y todo esto, pero no era lo que se necesitaba. No era lo que se necesitaba. Se necesitaba algo más. Sabemos cómo se siente él. Hemos compartido sus prejuicios y dudas. Algunos hemos sido apasionadamente antirreligiosos, tal vez no sea nuestro caso. Para otros, la palabra Dios traía una idea particular de Él con la que alguien había tratado de impresionarlos en su niñez. Algo parecido al coco o algo así, ¿no? Dios castigador, no te comportas bien, Dios te va a molestar. Y en la espiritualidad, de lo que estamos hablando, no tiene ninguna de esas características. Eso elimina la culpa y muchas cosas que nos estorban. Tal vez rechazamos este concepto particular, el que asociemos con la palabra Dios, así como la hemos venido manejando o como nos la han venido manejando. ¿Cuál es el concepto que asociamos con la palabra Dios, como nos la han venido manejando o como la hemos venido manejando nosotros, nos parezca inadecuado? Imaginábamos que con ese rechazo habíamos abandonado por completo la idea de Dios. Nos molestaba el pensamiento de que la fe y dependencia de un poder más allá de nosotros era en cierta forma débil y cobarde. O sea, que para salir adelante no necesitábamos depender de ese poder, que nosotros éramos autosuficientes, que nosotros vivíamos, dice por otra parte, vivíamos por autopropulsión, ¿verdad? Dice, ahora otro obstáculo con el que nos encontramos, veíamos con profundo escepticismo, con una duda muy grande, a este mundo de individuos en guerra. O sea, ¿cómo permite Dios que haya cosas que nos parecen malas? De sistemas teológicos se pugna. En primer lugar, esos no son ni sistemas teológicos, no son pura desviación y de calamidades inexplicables, terremotos, pobreza, sismos, cualquier cosa. Mirábamos con recelo a cualquiera
que pareciera ser piadoso. Nos fijábamos en que se comportaban de una manera cuando los veíamos, sabíamos de gente que se decía piadosa y dedicada y que no estaba bien. Cuando nos habla del segundo paso, nos hace una clasificación de en qué caso caemos nosotros. Dice, ¿cómo podía un ser supremo tener algo que ver con esto? O sea, ¿cómo podía un ser supremo que queríamos, según nuestro pensamiento, decir cómo deberían de ser las cosas? ¿Por qué no debería de haber determinadas cosas? Al respecto ya les he mencionado que nuestro pensamiento está tan limitado que hay un aforismo que dice que lo que la oruga llama fin del mundo, lo que la oruga llama un mundo de individuos en guerra, sistemas teológicos en pugna, calamidades inexplicables, el maestro los llama mariposa. Es algo que está sirviendo para algún propósito. Nosotros nos quedamos en lo que se ve. Nuestra visión está cubierta por un velo. Dice aquí. Y de todos modos, ¿quién podía comprender a un ser supremo? ¿Y por qué necesitamos comprenderlo? Comprenderlo va a ser imposible para nosotros, es algo que queda fuera de nuestro alcance. Pero nosotros lo que no comprendemos, lo desechamos. Creemos que nuestro pensamiento es tan poderoso que puede comprender cualquier cosa. Y si no la comprende es que esa cosa o no está o no es, Sin embargo, en otros momentos, sí, aquí ya nos hablan de comprender, nos hablan de sentir. Sin embargo, en otros momentos, al sentir el encanto, y aquí nos ponen un ejemplo cualquiera, de una noche estrellada, al ver la magnificencia del universo, al ver el orden perfecto de muchísimas cosas, al sentir eso, pensábamos, ¿quién pues hizo esto? En esa manifestación de todo lo que está, es indudable que detrás hay una inteligencia mucho mayor que lo que nosotros llamamos inteligencia atribuible a un ser humano. Hay un orden, un propósito que está fuera de nuestra comprensión, pero que es innegable que está. Había un momento de admiración y de asombro, pero era fugaz y pronto pasaba. ¿No? Tu mente ¿a dónde se repliega? A asombrarnos de nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cómo asombrarnos de lo demás? Si lo que es asombroso somos nosotros. Sí, nosotros, los que hemos tenido estos pensamientos y experiencias, nos apresuramos en asegurártelo. Nos damos cuenta de que tan pronto como pudimos hacer a un lado el prejuicio, el sacar una conclusión antes de tener la información, no a través de conceptos, no nos dicen qué clase de información, hacer a un lado eso. Por ejemplo, decir cómo una persona que va a la iglesia y luego por acá anda haciendo cosas mal, pues eso ya descalifica la religión. Por acá nos dice que la fealdad de los árboles nos impedía ver el bosque, ¿no? Entonces dice aquí, tan pronto como pudimos hacer a un lado todas las barreras que oponíamos
y manifestar siquiera la voluntad de creer. Queremos creer. Ahora, la voluntad de creer en nosotros tiene algo que la sustenta, que es la necesidad. Y no creer en abstracto, creer que va a haber algo que nos saque de la situación en que estamos. Ustedes llegan acá, ven la desesperación. Hay un compañero que dice que estaba haciendo todo y que no lo pudo lograr. Es que no entendemos nosotros que nosotros no somos los que lo vamos a lograr. Ese compañero está en la desesperación, pues. Cree que ya agotó sus intentos, pero ante esto no se puede agotar el intento. Tuvimos otro compañero que decía que si esta vez ya no lo lograba ya. Ese compañero terminó en la cárcel de Pachuca. Entonces, manifestar siquiera la voluntad de creer. Yo quiero creer. ¿Y por qué quiero creer? Porque necesito creer. En un poder más grande que nosotros. Entonces, me dicen que con eso siquiera, con eso único, con manifestar que yo quiero creer, que necesito creer, pudimos obtener resultados, aunque nos fuera imposible definir cabalmente en aquello que estábamos creyendo o comprender en lo que estábamos creyendo. Con que creyéramos que había algo más grande que nosotros que nos pudiera sacar, eso es lo único que nos interesa entender de Él, creer de Él, que nos puede sacar de nuestra situación. No comprender cómo es, si es una persona, si no es persona, si son tres personas en una sola, si tantas complicaciones que luego nos ponen acá adelante. El único rasgo de Él que debe llenar mi necesidad es el poderme sacar de mi situación. De lo demás no sé cómo es, nada. Dice, para gran consuelo nuestro, descubrimos que no necesitábamos tomar en cuenta el concepto que cualquier otro tuviera. Tenemos que elaborar el nuestro propio. Acá en el apéndice que nos habla de este cambio, nos dice que hemos encontrado un insospechado recurso interior, algo que ya llevamos dentro, nuestro propio concepto de Dios. Dice aquí, no necesitamos el de otro, necesitamos el nuestro propio concepto. Por muy inadecuado que fuese, era suficiente para acercarnos y efectuar un contacto con Él. Tan pronto como admitimos la posible existencia, no, pues puede ser que sí haya una inteligencia que ha sido la causa, el origen de todo, que es de donde ha resultado todo esto, de un espíritu del universo, del un solo verso, de esto, como razón, como causa fundamental, como origen fundamental de todas las cosas. Empezamos a estar poseídos. ¿Qué vamos a obtener de eso? ¿Qué vamos a obtener de admitir la posibilidad que sea? Vamos a obtener un nuevo sentido de poder y dirección. Encontramos que eso que estamos buscando no impone condiciones difíciles a quienes lo buscan. O sea, no se nos va a esconder. No necesitamos ir a determinado, no necesitamos recorrer
la India, ir a todos los países a visitar, a ver a los cristianos, ¿no? Hay gente que ha tenido que hacer todo ese periplo pero nosotros no nos imponen ninguna condición a aquellos que lo buscan y nosotros lo estamos buscando. La experiencia que nos dicen, que nos dan estas personas, que todos esos que los buscaron quedaron incluidos. El reino del Espíritu es amplio, espacioso, siempre inclusivo, nunca exclusivo o prohibitivo. Acá en el apéndice 2, esto nos lo dicen de otra manera, compañeros. Nos lo dicen. Dice, aquí nos dice, encontramos que nadie tiene por qué tener dificultades con la espiritualidad del programa. Buena voluntad, no hacer las cosas, la voluntad es dirigir tu intención a hacer algo, pero hacerlo de buena gana, no forzado, no de malas. Sinceridad. La palabra sincero proviene de las esculturas donde no le añadían cera para tratar de cubrir o de esconder algo. Sinceridad, la capacidad de mostrarte y una mente abierta. Aquí en lugar de abierta yo les digo una mente vacía, donde todo esto que estamos sirviendo no se desborde, porque ya está llena de lo que traemos de siempre, para que esté vacía, para que pueda entrar todo lo nuevo. Dice, son los elementos, pero estos son indispensables. Aquí más abajito me dice, hay un principio que es una barrera para toda información, para todas esas cosas que estamos viendo aquí, que es una refutación de cualquier argumento y que no puede fallar para mantener a un hombre en una perpetua ignorancia. El principio consiste en despreciar antes de investigar. No, pues eso que me están diciendo es pura locura, lo desecho. Esto la forma en que se expresa generalmente te dicen, no deseches lo que no conoces. Atrévete a probarlo. Porque solo probándotelo, pues te vas a poder dar cuenta si está o no está. Entonces te dicen, empezamos a estar poseídos de un nuevo sentido de poder y dirección, con tal de que diéramos otros sencillos pasos. No impone condiciones muy difíciles, es inclusivo, nunca exclusivo o prohibitivo. Está abierto a todos los seres humanos. Cuando te hablamos de eso, que debe ser un concepto abierto, que nos produzca un cierto resultado, que ya nos dijeron que no debe ser algo que venga acompañado con algo que nos estorbe, que debe ser un nuevo concepto que vayan haciendo en nosotros. Cuando te hablamos de Dios, te referimos a tu propio concepto de Dios, a no cualquier cosa que nos estorbe, a no cualquier cosa que vengamos arrastrando. Esto se aplica también a otras expresiones espirituales que puedes encontrar. No dejes que ningún prejuicio que puedas tener en contra de los términos espirituales te impidan preguntarte a ti mismo lo que significan para ti.
No dejes que ningún prejuicio que puedas tener en contra de los términos espirituales te impidan preguntarte a ti mismo lo que significan para ti. De ahí es de donde tienes que partir, de lo que signifiquen para ti. Al principio esto era todo lo que necesitábamos para comenzar el desarrollo espiritual, para efectuar nuestra primera relación consciente con Dios tal como lo concebíamos. Nos han estado hablando tu propio concepto, concepto, la palabra concepto tiene algo que ver con la palabra concebíamos, pero también algo tiene que ver con la palabra concebíamos, es cómo le damos vida, cómo hacemos que eso se manifieste en cómo nos comportamos, cómo nos sentimos, cómo actuamos. Y nuestra relación consciente, ¿cómo lo concebíamos? Después nos encontramos aceptando muchas cosas que entonces parecían inaccesibles. Eso ya era un adelanto. Pero si queríamos progresar, teníamos que empezar por alguna parte. Por lo tanto, usamos nuestro propio concepto, a pesar de lo limitado que fuese. Solamente necesitábamos hacernos una pregunta. ¿Creo ahora o estoy dispuesto a creer que hay un poder superior a mí mismo? Es la única pregunta. Tan pronto como una persona puede decir que cree, o que todavía no cree, pero que sí está dispuesta a creer, podemos asegurarte enfáticamente que ya va por buen camino. Repetidamente se ha comprobado entre nosotros que sobre esta primera piedra puede edificarse una maravillosa mente efectiva, estructura espiritual, efectiva, que sirva para lo que queremos que sirva. ¿Para qué queremos que sirva? Para que ya podamos no consumir, para que reaccionemos a la vida de otra forma. Para eso debe de servir. Olvídense de las ideas y de todo lo que le quieran poner, con que nos sirva para lo que debe de servir. Y aquí es cuando venimos arrastrando condicionamientos culturales, de cosas que se nos han transmitido, o cosas que nosotros mismos en nuestra actitud desafiante nos hemos impuesto, ¿no? Acá no, ¿cómo creer? ¿Qué poder superior vamos a escoger aquí nosotros? No, pues la Santa Muerte, güey, no chingues. ¿A quién le vas a rezar, güey? A San Malverde, ¿no, hijo? Sí, pues aquí no hay gente, no somos gente cualquiera, cabrón. Lo que sea, güey, pero que te sirva para lo que necesitas. Esta fue una gran noticia para nosotros porque habíamos supuesto que no podíamos hacer uso de los principios espirituales a menos de que aceptáramos muchas cosas sobre la fe que parecían difíciles de creer. Y esas cosas sobre la fe que parecen difíciles de creer se encuentran en la religión institucionalizada, no en la espiritualidad. Dice, cuando nos presentaban enfoques espirituales, dijimos, yo quisiera tener la fe que tiene esa persona, estoy seguro que me daría resultados si creyera como ella cree, pero no puedo aceptar como una verdad segura muchos artículos de fe que son tan claros para él. Por ahí de repente aparecen los diferentes credos. Los credos son hay varios tipos de credos. No me acuerdo del credo niceno, por ahí lo tengo escrito, no creo en esto y en esto y en esto.
No, no es necesario nada de eso. Dice al principio, no puedo aceptar como una verdad segura muchos artículos de ese credo. Entonces, así que fue reconfortante aprender que podíamos empezar por un plano muy sencillo. No hace experto, no hace falta que nos especialicemos en teología. Aquí ha habido teólogos, compañeros. Aquí ha habido pastores presbíteros que no han podido dejar de consumir. Además de una aparente incapacidad para aceptar mucho sobre la fe, frecuentemente nos encontrábamos impedidos por obstinación y prejuicios irracionales. Hemos sido tan suspicaces que hasta la referencia casual a cosas espirituales nos hacía encrespar de antagonismo. Esta manera de pensar tuvo que ser abandonada. Nuestra actitud hacia estas cosas, la que hayamos tenido durante cualquier tiempo, tiene que ser abandonada. Si nos estorban, no nos sirve, compañeros. Cualquier actitud que nos impida llegar a lo que buscamos, aquí el juicio de valores, a lo que nos sirva para lo que lo necesitamos, tiene que ser abandonada. Aunque algunos de nosotros nos resistimos, no encontramos muy difícil desechar tales sentimientos. Viéndonos frente a la destrucción, ¿a la destrucción de qué? De nosotros mismos, de nuestras posibilidades, de nuestro camino, de nuestro entorno. Viéndonos ante la destrucción, nos volvimos tan receptivos a los asuntos espirituales como habíamos tratado de serlo con otras cuestiones. En este aspecto, el consumo, la sustancia, lo que nos estaba pasando, fue un instrumento efectivo para dejar de poner barreras hacia lo que necesitábamos. Finalmente, a base de golpes, nos hizo entrar en razón. A veces resultaba un proceso tedioso. No le deseamos a nadie que dure con sus prejuicios tanto tiempo como nosotros. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ya llevamos un buen tiempo, porque todavía no se ven los resultados. ¿Cuándo estará actuando esto? Cuando se vean los resultados. Puede ser que el lector todavía se pregunte ¿por qué debe creer en un poder superior a él mismo? Creemos que hay razones, vamos a ver algunas. El individuo práctico de hoy en día da mucha importancia a los hechos y resultados. Y esto ya pasó, está ya medio anticuado. A pesar de eso, en el siglo XX, ya estamos creo que en el XXI, se aceptan fácilmente teorías de todas clases, siempre que estén sólidamente basadas en hechos. Tenemos numerosas teorías aquí que hablan de la electricidad. Todos creen en ella, sin un reproche ni una duda. ¿Por qué esta fácil aceptación? Porque es imposible explicar lo que vemos, sentimos, dirigimos y usamos sin una superstición razonable como punto de partida. Todos creen en docenas de suposiciones de las que hay evidencia, pero ningún testimonio visual perfecto. Y no demuestra la ciencia que el testimonio visual es el más inseguro. Ya les he platicado, y esta ciencia que me están mencionando aquí era ciencia antiquísima. La ciencia más moderna te dice que el hombre, a través de sus sentidos, nunca va a poder estar en contacto con la realidad. Aquí ningún testimonio visual perfecto. Ver para creer. La ciencia te dice ver para no creer. Lo que estás viendo no es lo que es. Lo que estás viendo no es lo que es. Yo no sé cómo serán ustedes, pero no son como los veo. Los veo separados y no debe ser así, ¿eh? Parece que estamos todos interconectados
Pero ¿cómo quitarle peso a lo que nos lo dicen nuestros sentidos? ¿No? Ya les he puesto los ejemplos de todo lo que nos dice la física. La física y la religión durante un tiempo como que se oponían, ahora convergen. El testimonio visual es el más inseguro. Ver para creer, ver para no creer. Constantemente se está demostrando que las apariencias externas no son de ninguna manera la realidad interior. Y aquí te hablan de la prosaica viga de acero, una masa de electrones. Acá te hablan dice, acá nos habla de los que mirábamos a los defectos humanos de las personas que se llamaban religiones. Aquí nos hablan de nuestros prejuicios contra la religión organizada. Hemos aprendido, por cualesquiera que sean las debilidades humanas de los distintos credos. Esos credos han proporcionado un propósito y una dirección a millones de seres. La gente de fe tiene una idea lógica del propósito del universo. Nosotros no teníamos absolutamente ningún concepto razonable. Nos divertíamos criticando cínicamente las creencias y prácticas espirituales en vez de observar que la gente de todas las razas, colores y credos estaba demostrando un grado de estabilidad, felicidad y utilidad que nosotros mismos deberíamos haber buscado. En vez de hacerlo, mirábamos a los defectos humanos de esas personas y a veces nos basábamos en sus faltas individuales para condenarlas a todas. Aquí caíamos en esta cuestión de la que no podemos deshacernos, ¿verdad? De la que no podemos deshacernos. De utilizar gran parte de nuestro tiempo en estar pendientes de las faltas ajenas. Eso va también con nuestra característica, para no enfrentar las nuestras. Dice, hablábamos de intolerancia mientras que nosotros mismos éramos intolerantes. Se nos escapaba la belleza y la realidad del bosque porque nos distraía la fealdad de algunos de sus árboles. Nunca escuchamos con imparcialidad las cosas relativas a la parte espiritual. Y acá adelante nos dice, aquí están presentándonos algunas razones por las que debemos creer. He aquí a miles de hombres y mujeres con experiencia de la vida ciertamente, declaran categóricamente que desde que empezaron a creer en un poder superior a ellos mismos, a tener cierta actitud hacia ese poder y a hacer ciertas cosas sencillas, ha habido un cambio revolucionario en su manera de pensar y de vivir. Ante el derrumbamiento y desesperación, ante el fracaso completo de sus recursos humanos, encontraron que un poder nuevo, una paz, una felicidad y un sentido de dirección afluía en ellos. Esto les sucedió poco después de haber cumplido de todo corazón con unos cuantos sencillos requisitos. Antes confundidos y desconcertados por la aparente futilidad, poca importancia de su existencia, demuestran las razones subyacentes por las que les resultaba difícil la vida. Dicen por qué les resultaba tan insatisfactorio vivir, tan difícil vivir. Demuestran cómo se produjo el cambio en ellos. Cuando muchos cientos de personas pueden decir que el conocimiento consciente, que el haberse dado cuenta de la presencia de Dios es hoy el hecho más importante de sus vidas,
están presentando una poderosa razón por la que uno debe tener fe. Si gustan compartir, me dicen, compañeros. Sí, Tayo. Sí, ahorita me quedé ahorita con unas cosas, ¿no? Ahorita que empezaba la junta, mencionabas el prólogo y así sucesivamente, ¿no? Y en la locura, ¿no? Adictiva, ¿no? De a pesar de las consecuencias adversas, pues no poder hacer nada, ¿no? De ese hecho, pues ya no se puede hacer nada, ¿no? Ahorita en el capítulo que estamos viendo es como que al revés. Ahorita decías de Dios y todo eso. Pues yo no le pongo condiciones a la vida, ya no le voy a poner condiciones. Es como, pues no sé cómo explicarlo con palabras, pero es de esa misma manera, ¿no? O sea, yo ya no voy a esperar nada, ¿no? Lo único que quiero es mi bienestar. O sea, es al revés. O sea, mi bienestar de lo que vaya presentando la vida como Él la vaya presentando. Y ya, sí, porque cuando viene estoy en el consumo, en la locura adictiva, pues es de esa manera. O sea, yo tengo que conseguir el consumo a pesar de lo que tenga que pasar. Y no me importa lo que tenga que pasar, pero tengo que consumir. Entonces sería como algo al revés. Entonces, de esa manera ya no preguntarme, ¿no? Ni poner en tela de juicio nada por mi necesidad de estar bien, un bienestar de la salida, pues. Entonces, yo ya no voy a poner ninguna condición, que sea su voluntad, como ha sido hasta el día de hoy, la que determine, con tal de que yo esté bien. Entonces, es algo, ahorita se me venía a la mente eso porque, no sé, luego por ahí se escuchaba chistosamente, decían, como si uno fuera el que lo hiciera, ¿verdad? Así como lo hacías para consumir, ¿verdad? Si así como lo hacías y te aferrabas y todo, si así buscaras a Dios, estarías bien. Pero entonces tiene que ser una necesidad, como lo que manda Manato Bioquímico, engañando, como una necesidad primaria de supervivencia. Y no está tan lejos porque dice allí, la inagotable sed de un alcohólico es la inagotable sed de Dios. O sea, está buscando equivocadamente donde no va a encontrar nada, ¿no? Y entonces yo tengo la necesidad de algo que me permita ver la vida diferente. O sea, para poder estar en la vida, porque mi enfermedad, ahorita decías ahí, no radica en el consumo, sino cómo percibo la vida, que está de la chingada. No puedo estar bien, porque a lo que yo le llamo bien, cuando no se presenta tal o cual cosa como yo quiero que sea, reacciono consumiendo. Entonces, ¿de qué manera poder entregarme, ¿no? Ya a esto? Pues buscando, pues de esa misma manera, a Dios. Y Dios pues no está lejos, ¿no? Está aquí presente y lo está presentando. Entonces, es algo que decían ahorita, el creer o lo que decías de los credos y todo, pues sería más bien, como dice ahí al final, entonces supo, allá dice, y volvió en sí y regresó al lugar. Entonces, de esa manera, no es darme cuenta que Dios está, y está de la mejor manera, disponible todo el tiempo. Quitar los condicionamientos para que no quede un hueco ahí de cómo quiero que sea Dios para mí, o que Dios haga lo que yo le digo, ¿no? Entonces, no. Entonces, es algo ilógico. Entonces, con mi necesidad, pues ponerme en sus manos, y pues veniendo todo de Él, todo es bueno. Y tener la paciencia, sin miedo. Ayer hablaban del miedo, ¿no? Sin miedo, porque todo está en sus manos. Entonces, sentirme cómodo con la incertidumbre. Sentirme cómodo con la incertidumbre. Yo no puedo proyectarme qué es lo que va a pasar o no va a pasar, sino saber que Dios está y siempre ocurre lo mejor para Él. Porque mi mente puede decir, pues está de la chingada, ¿no? Pero está ocurriendo lo mejor porque Él lo está determinando, y sentirme cómodo. Y entonces de esa manera, pues mejor ver con qué puedo contribuir, ¿verdad? Dar lo mejor de mí, darlo todo el tiempo, ¿no? Que muchas veces no logras nada, ¿no? Porque no eres tú el que lo vas a lograr, pero Él sí, ¿no? Entonces hay muchas cosas, ¿no? que van pasando dentro de un caminar, y para darse cuenta de esto, pues no sé, algo llega, no sé cómo explicarlo, pero algo llega donde te das cuenta de que
no puedo hacer nada. Y es bien sencillo darme cuenta en qué proceso estoy. Cuando yo no tengo una necesidad, yo me doy cuenta. Voy por cierto tiempo, trato de mover los hilos, que las cosas se ajusten más o menos como quiero que estén, para después darles en toda la madre, porque así ha sido. Entonces, ya no, sino de otra manera, ¿no? Esperar a que sea Dios el que determine. Y darme cuenta de lo que es esta enfermedad, ¿no? De la progresividad. Como dice, no es porque porque sea Él, no, sino porque es lo mismo que tenemos en común. Y que de alguna u otra manera, pues la enfermedad va avanzando. Ahorita decías de esta parte de cuando decía Carl Jung, ¿no? Para todos los males de la vida. Y yo me doy cuenta, ¿no? Porque hace rato platicando con un compañero, y tú me lo has enseñado, ¿no? Cuando yo me empiezo a quejar, es peor. Entonces no le doy tiempo a eso, ¿no? Entonces me ocupo de lo que puedo, ¿no? De lo que está a mi alcance y puedo, según, ¿no? Porque también es el... Entonces me ocupo y es una manera de estar bien. Yo no puedo decir, estoy enfermo de cualquier enfermedad y no hacer nada, ¿no? Estoy enfermo y hay una solución, hay algo, ¿no? Entonces, pues son cosas, ¿no? Que yo me doy cuenta inconscientemente. Pues no sé, no quiero decir que lo hagan, pero yo no me cuido, ¿no? Respecto a la diabetes y todo eso. Y siempre tengo el azúcar normal, ¿verdad? Ahorita fui, en la mañana me chequé y normal, allá y normal. Y digo, no, lleva muy bien su dieta. ¿Cuál dieta? ¿No? Sino que está uno ocupado de eso. Entonces todo eso es un milagro, porque estás ocupado, no estás obsesionado en ti. Y hasta en esas cosas, o sea, en todo, lo decías ahorita Juanjo, ¿no? En todo, pero yo me tengo que poner en su disposición. Si yo no me pongo en esa disposición, pues no va a llegar, ¿no? Entonces yo no puedo decir, tengo una enfermedad, pero tengo una enfermedad y tengo una opción de cómo vivir. Y la opción que se está presentando, pues es esta, ¿no? Y empezar día a día, ¿no? Renovar la fe, hablamos el otro día de renovar la fe, y es a cada momento, porque soy ser humano, ¿verdad? Soy un enfermo, ser humano, soy en esencia lo que soy, un ser espiritual, ¿no? Pero soy humano, entonces tiendo a equivocarme, pero que eso ya no me desanime, sino continuar, ¿no? Todo el tiempo. Entonces son cosas que vengo encontrando, ¿no? A través de todo esto y pues es satisfactorio, ¿no? Así empezar a darte cuenta en ti, ¿no? De todo esto, de la enfermedad, que sin él no, como dices, no, está el primer paso, no estuviera el segundo, pues ya mejor ni jugamos, ¿no? Ya mejor, pues, pero gracias a Dios está él, ¿no? O sea, gracias a Dios está, y hay una oportunidad. Entonces, tengo que tener la paciencia, no tener miedo, y cuando yo necesito la ayuda, aprender a recibirla, como a darla, ¿no? Porque tú lo has dicho una vez, ¿qué es más fácil? ¿Qué se te hace más fácil, no? ¿Dar o recibir? Y mi ego pues le gusta dar, para que vean que, ¿no? Y mi ego no le gusta recibir, porque se siente ofendido. Entonces, tengo que poner las cartas sobre la mesa y adelante, ¿no? Porque esta es una enfermedad, pues que uno mismo ni se da cuenta, pero si yo no abro mi caso ahorita, en este momento que se está presentando, ¿verdad? La realidad así de acercar, el acercamiento más a mi verdad, pues no se va a dar nada, ¿verdad? Entonces, lo ponen muchas veces un ejemplo así que yo creo que es muy repetitivo, pero si vas al médico y vas doliéndote el brazo, ves que te duele un dedo, pues no lo va a atinar, ¿no? Un ejemplo. Entonces aquí puedo estar yo de esa manera, ¿no? Como dicen, aparentando, disimulando, queriéndome zafar, pues, del pinche pedo, ¿no? Porque esa es la enfermedad. Entonces, poner las cartas sobre la mesa y la neta, pues es que yo no puedo solo. Yo tengo que ser paciente y esperar a que él actúe como lo está haciendo, ¿no? Y si estoy aquí es porque él quiere que esté aquí y sentirme cómodo, en paz, a gusto. Entonces, todas esas cosas, ¿no? Que se van presentando, pues ahí lo viene diciendo, ¿no? Yo ya no le pongo condiciones a la vida.
ya no, ni me voy a preguntar cómo se llama o la chingada, no, ya no, lo que yo sé que Él está y tardar, o sea, entregarme a eso, ¿no? Ya no lo voy a buscar donde no lo voy a encontrar. Ahorita decías de esa parte, ¿no? En esto, lo que tratan de inculcarte y todo, pero no hay algo dentro de mí, o no había algo dentro de mí que me hiciera cambiar, ¿no? Porque era como nada más lo que me inculca la sociedad, la familia o cosas así, ¿no? Ya no, o sea, Dios está todo el tiempo disponible, las 24 horas, y no hay que ir lejos. Entonces, esa parte me queda así como que me da la paz y la tranquilidad, pues de que no está lejos, ¿no? Entonces digo, pues a toda madre, ¿está? Y decirlo pues bien, sentirme en paz. Hace rato me preguntaban igual, ¿tienes alguna religión? Pues no tengo ninguna, no tengo ninguna religión. O sea, la verdad es que yo no tengo una religión. Cuando hablabas de las ataduras y todo esto desde una infancia, a lo mejor por ahí me querían mandar a algún lado y todo esto, y siempre estoy en contra de eso, ¿no? Siempre estoy en contra, era algo que a mí no me llenaba, ¿no? Era algo que tal vez no me tocaba así, pues. Y la prueba es de que a mí me tocó de esta manera, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, alcanzar la libertad, ¿no? De todo eso que decías ahorita, ¿no? No hay prisión más grande más que la que tengo yo, porque lo dice la literatura, ¿no? Y ahora gozan de cierta libertad de la que antes ellos mismos se habían privado. Entonces darme cuenta, ¿no? ¿Quién se está privando de eso? Pues yo mismo, no son los demás, no, soy yo mismo. Entonces darme cuenta de eso y ser libre, ser libre. Y es algo pues que empieza a ver uno la vida de otra manera y se va dando, ¿no? Se va dando poco a poco y sobre la marcha, ¿no? Y entonces te das cuenta para qué estás aquí, ¿no? Como dices, ¿no? Para que el divino propósito del universo se despliegue, y esa es mi importancia real. Y el divino propósito del universo está desplegando y este es el momento. Entonces para eso estoy. Y la verdad es de que hay así pues mucha paz y tranquilidad, la forma de ver las cosas y todo, el siempre dar, como dices tú, lo más, o sea, lo más, no lo menos, ¿no? Tu mayor esfuerzo siempre, ¿no? Y muchas veces sientes la impotencia de que dices, pues no puede ser nada, pero sabes que está Él. Entonces, muchas veces, pues uno que más quisiera, ¿no? Pues que ya ocurriera el milagro así, ya, ¿no? Para todos, pero pues hay que estar allí, y eso me recuerda mucho a mí, ¿no? O sea, cuántas veces esto y el otro, hasta el cansancio, y yo le decía a mi compañero, le digo, es que mira, yo no te puedo explicar con palabras algo que está ocurriendo en mí, cabrón. O sea, es algo que tú, pues te va a llegar, y yo creo que ya no está muy lejos, güey. Digo, lo puedo ver, porque me estoy viendo en ti. Ese potencia, ese peculiar, ¿no? De no poder. Pero llega un momento en donde, ¿no? Y como pues, la realidad es que también para muchos no llega de otra manera, ¿no? Entonces, pues son cosas, ¿no? Que me doy la tarea de ver en mí, y digo, esa impotencia sea real, ¿no? Y me acuerdo de esa lectura, ¿no? Que dice, si yo debo de mantener las riendas de mis emociones, si es que tratar a alguien, y lo hago, ¿no? Constantemente, ¿no? Porque pues esa impotencia hace muchas veces que uno reaccione, pero pues aunque reaccione en la impotencia no puedo hacer nada. Entonces sí, todo el tiempo estar ahí, ¿no? Y ver cómo está surgiendo, ¿no? Y ver que por lo difícil que es, entonces debo de estar consciente en este momento de lo que está ocurriendo a mi alrededor, ¿no? Y saber de que pues no les pasa por ser ellos, ¿no? Por así decirlo, como decías ahorita, me veo separado, no les pasa por ser ellos, ¿no? Sino porque somos el mismo, con la misma enfermedad, ¿no? Entonces, pues adelante, ¿no? Yo digo, voy a dar lo mejor de mí todo el tiempo, y ya de Dios será el resultado, ¿no?
Entonces de esa manera, ¿no? Y pues sí, yo debo disciplinarme, ¿no? De esa manera disciplinarme y estar todo el tiempo ahí en ese canal, ¿no? En ese canal, todo el tiempo, ¿no? Y pues ustedes lo han visto, ¿no? Yo muchas veces he compartido cuando de repente digo, es que ya hace falta un tiempo para mí, ¿no? Como si no hubiera un tiempo para mí, pues todo el tiempo es para mí y es lo más chido que puede estar pasando, ¿no? Pero de repente mi mente me dice, pues ya date un espacio para ti. Pues sí, en una de esas chivas va, ¿no? Entonces digo, mejor no le doy chance, ¿no? Vámonos, ¿no? Pero son breves momentos, ¿no? La verdad es de que esto que se viene encontrando, pues es mucho más que lo que yo hubiera podido imaginar. Es lo más, o sea, sentirte libre. Eso es, no sé cómo explicarlo, pero ya no queda uno ahí a merced de las circunstancias. Entonces, esa libertad, ¿no? Pero siempre el mayor esfuerzo, ¿no? No el menor, ¿no? Y de esa manera, ¿no? Seguir adelante. ¿Y usted sí? Gracias. Gracias. ¿Alguien más, compañero? Fíjense, dice: en lo más profundo de cada hombre, mujer y niño está la idea fundamental de Dios. Puede ser oscurecida por la calamidad, la pompa o la adoración de otras cosas, pero en una u otra forma ahí está, porque la fe en un poder superior al nuestro y las demostraciones milagrosas de ese poder en las vidas humanas son hechos tan antiguos como el hombre. El psicólogo ese que les platico, les digo, forma que es como cualquiera de los hechos que forman parte de la estructura de nuestra mente, de nuestra psique, ¿no? Y aquí dice: el problema desapareció. Dios le ha devuelto la cordura. ¿Qué es esto sino un milagro? Sin embargo, sus elementos son sencillos. Las circunstancias hicieron que estuviera dispuesto a creer. Humildemente se ofreció a su Hacedor, entonces supo. Aquí, el saber, compañeros, pues así, hablando con palabras, el saber y el creer son palabras diferentes, pero nosotros necesitamos que para nosotros sean iguales, ¿no? Que no sea creer sino saber. Las circunstancias hicieron que estuviera dispuesto a creer. Ese elemento ya lo tenemos. Reconocer que estamos en sus manos es el paso que tenemos que dar y nos daremos cuenta de que así era. La vida no te pone exigencias, el que te pones exigencias eres tú. La vida está puesta para que tú estés bien. Entonces, Dios, nos están platicando su experiencia, les ha devuelto la cordura. Puede ser de manera súbita, para otros más lentamente, pero llega para todos los que lo buscan. Cuando nosotros nos acercamos a Él, Él se nos reveló, Él se nos mostró. Entonces, pues esa parte es una parte básica, ¿no? Ya luego sigue el cómo funciona, como reduciendo. Cuando empezó el capítulo 4, nos dicen que los capítulos anteriores tenían el propósito de que aprendiéramos algo acerca del problema que teníamos